Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos los amigos, los hermanos, la familia que nos encontramos esparcidos por todos los territorios de este mundo. Dios les bendiga. Esta mañana, yo estoy en esta mañana, son las 9 de la mañana. Esta mañana vamos a tratar sobre el tema muy conocido, sobre el tema de los llamados y los escogidos. Vamos a empezar abriendo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Romanos 1, versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que siempre me inclino, el Espíritu de Dios me llama a, primero de mi parte y segundo para las personas que escuchan, es que siempre cuando leemos la palabra de Dios tenemos que saber el significado de las palabras. Entonces, lo que a mí me llama la atención es estudiar la palabra de llamar. ¿Qué significa ser llamado? En la palabra llamar hay tres elementos. Hay tres elementos muy importantes. Existe, dentro de la palabra llamar, existe la palabra invocar. 1. 2. Existe la palabra convocar. 3. Existe la palabra citar. Entonces vamos a la palabra invocar. Invocar significa llamar a alguien de una manera formal. Ya ustedes vayan discerniendo la palabra de que el Señor no nos llama por llamar, no nos llama de una forma informal, no al juego, no, nos llaman para algo formal, para algo oficial, para algo serio. Ese es el significado de la palabra invocar. Convocar, llamar a concurrir a un lugar o acto. O sea, llamar a concurrir a un lugar, o sea, nos convoca para un determinado lugar. Se me viene a la mente la separación que hace el Señor de algo que estuvimos nosotros en la oscuridad, como el pueblo de Israel estuvo en el mundo oscuro del pecado, en la esclavitud en Egipto, ¿no? Ellos fueron llamados y fueron convocados para un determinado lugar. El determinado lugar era, ¿no?, la tierra prometida, ¿no?, que el Señor les había, para la redundancia, prometido. Y citar, avisar a alguien para tratar de un asunto, ¿no? Avisar a alguien para tratar de un asunto. Miren ustedes que si nosotros amamos al Señor,
y buscamos su nombre, ¿no? Tentemos, pues, y accionemos en buscar su palabra, entender su palabra. Entonces, cuando yo, por ejemplo, comencé a estudiar la palabra llamado, y cuando yo descubrí estos tres elementos, mi alma se regocijó, me alegré mucho y me dio más énfasis, más ímpetu para seguir en este camino, porque tiene un propósito, ¿no? Me siento feliz, me siento en paz por este proyecto que el Señor me ha llamado. O sea, el Señor ha invocado, me ha convocado y me ha citado. Muy bien. Entonces, volvemos a la lectura de Romanos capítulo 1 y del 1 al 7. Nosotros vamos a ver aquí tres llamados. Ustedes van a observar en el versículo 1 que dice llamado a ser apóstol. En el versículo 6, llamado a ser de Jesucristo. Y en el versículo 7, llamados a ser santos. Entonces, nos hacemos una pregunta. O sea, todo esto es importante, importantísimo. Pero ¿cuál es más importante de lo importante? ¿El ser apóstol o el ser llamado a ser de Jesucristo? Entonces, yo lo veo que lo más importante es ser llamados a ser de Jesucristo. Antes de eso, ¿qué significa ser apóstol? Apóstol es una persona que propaga o divulga una idea o doctrina. En este caso, Pablo fue llamado para esta misión de propagar esta doctrina de Cristo, este proyecto, ¿no? Ese era su papel, esa era su misión, ¿no? Pero hay muchos apóstoles, o sea, pseudos apóstoles. Pero lo más importante para mí es el llamado de Jesucristo. ¿Cuál es la palabra clave en el llamados a ser de Jesucristo? Está en la preposición de. En este sentido, en la gramática española, la preposición de, como en la portuguesa y en otros idiomas también paralelos, la preposición de es significado de posición o pertenencia. Y en este momento yo me estoy acordando que cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, está en una condición de arras. Es una condición de arras, es una condición de, en portugués es penhor. Es en ese momento estoy adquiriendo la posición, la pertenencia, pero no tengo una definición porque todavía soy llamado, ¿no? Cuando yo sea escogido, yo voy a tener un título de propiedad. Pero hasta mientras yo soy llamado y ese llamado estoy en una situación de posesión de Jesús. O sea, el Señor a mí me posee, ¿no? Yo lo podría decir provisionalmente hasta que yo llegue a ser escogido. Por eso es que el versículo dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, entre el llamado y el escogido hay un camino que tenemos que recorrer. Entonces ahí no es por decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y pronto. Y ojo que el verbo ser y serás está todavía en futuro. Entonces no dice, cree en el Señor Jesucristo y eres salvo. No, serás, dice en portugués, en español, en el tiempo futuro. Eso quiere decir en el futuro. Y para llegar a ese futuro, yo tengo que caminar. Muy bien. En el sentido de ser apóstol,
en el sentido de ser apóstol, es algo específico, es una misión determinada a una determinada persona. No todos somos apóstoles, ¿no? Pero lo más importante es ser llamados de Jesucristo. Y esto tiene una secuencia que nos invita al versículo 7 a ser llamados a ser santos. Ya. Entonces, entre el llamado para ser de Jesucristo y ser santos, hay una palabra muy importante que muchas veces lo entendemos, pero no lo queremos asimilar a nuestra vida personal, que es la palabra obediencia. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, la esencia de la palabra de Dios que nosotros leemos es la obediencia, Vamos a ver entonces la esencia de ser llamados. ¿Cuál es la esencia? Vamos a abrir en Filipenses capítulo 3, versículo 8-9. ¿Cuál es la esencia de este ser llamado? Capítulo 3, versículo 8-9. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense ustedes la profundidad, el sentir de este versículo, de que tenemos que sentir que verdaderamente que dejamos de ser nosotros mismos, considerándonos que no valemos nada absolutamente, en una condición de basura, de lixo, como dicen en portugués, ¿no? Para estar en los caminos del Señor, ¿no? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso sería la esencia. Vuelvo a repetir el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que a mí me llama la atención aquí, la esencia, hermanos, en el versículo 8 dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento. Entonces, cuando nosotros somos llamados, hermanos, tenemos que obedecer. Pero ¿cómo vamos a obedecer si nosotros no tenemos conocimiento? ¿Cómo vamos a obedecer cuando asistimos a las congregaciones, nos sentamos en las bancas y solamente llevamos en una forma rutinaria, costumbrista, la palabra de Dios? Lo abrimos solamente cuando el pastor nos dice abramos, pero no tenemos esa cosa, ese amor, ese caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios. No tenemos ni la más remota idea ni interés de conocer la profundidad del conocimiento de Dios. Ahí está el peligro de que nos quedemos en medio camino de ser llamados y tener luego la tristeza de no ser escogidos. Entonces vamos a ver al final de este tema por qué motivos es la tristeza y cuál es la finalidad de ser escogidos.
¿A dónde está direccionado el que está llamado? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. ¿A dónde está direccionado el que está llamado? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Miren, observen ustedes. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó, ahí está el verbo llamar, ¿a dónde? A su reino y gloria. Entonces, el llamado está direccionado ¿a dónde? Está direccionado, el camino es con dirección al reino y a la gloria de Dios. El Señor nos invoca de una manera formal para que caminemos al reino de Dios. El Señor nos convoca para concurrir a un lugar, es en el reino de Dios y su gloria. El Señor nos cita para tratar de un asunto. ¿Cuál es el asunto? El asunto es cómo llegar al reino de Dios y su gloria. Esa es la dirección del llamado. Esa es la dirección del llamado. Ahora vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, 11, 12. Dice: cuando venga en aquel día para ser gloriado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes serán glorificados? Miren, hermanos, serán glorificados solamente los santos. Solamente los santos. Aquí existe dos palabras que los tenemos que estudiar. La glorificación. La glorificación viene de su original de gloria, para que nosotros podamos entender, para que seamos gloriados. El Señor glorioso, la gloria de Dios. Entonces tenemos que saber el básico del significado de la palabra gloria. La palabra gloria tiene tres elementos: la majestad, el esplendor y la magnificencia. ¿Qué significa la majestad? Es un título de rey, de grandeza, de superioridad. Esplendor es un resplandor de nobleza. Y la magnificencia, la ostentación y la grandeza. O sea, todas esas características nosotros vamos a recibir cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo es la palabra del Señor. Y aquí hay otra palabra importante: el propósito, ¿no? Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. ¿Qué significa la palabra propósito? Es la intención de hacer o no hacer algo. Objetivo que se pretende seguir. Objetivo que se pretende seguir. ¿Cuál es el propósito? ¿No? ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos siguiendo cuando somos llamados? Entonces, tenemos que hacer una revisión en nuestras vidas, hermanos, para que no caigamos
en esa palabrita muy rutinaria que decimos, oh hermanos, muchos son los llamados, pocos los escogidos, muchos son los llamados, eso lo tenemos en la punta de nuestra lengua, pero es una bomba de tiempo de que tenemos que llegar a ser escogidos, hermanos, y no nos tenemos que quedar en el camino como llamados. Para ser llamados tenemos que obedecer. Miren, hermanos, en el libro de Génesis, no tengo la cita, claro que ya sabemos nosotros sobre la serpiente, cuando le induce a Eva a comer el fruto, animándoles para que sean considerados como dioses, ¿no? En este estado, por ejemplo, en este estado, Adán y Eva desobedecieron. Y la desobediencia, hermano, miren, fíjense ustedes, si nosotros comenzamos a analizar, la desobediencia, muchos somos cristianos, muchos somos llamados, pero no obedecemos, ¿no? Hasta en la condición de ser llamados y desobedecemos, ya no seríamos llamados. Así como lo sucede Adán y Eva. Ellos, en tanto que obedecían, ellos estaban protegidos en la bendición y en la santificación del Señor. Pero cuando ellos desobedecieron, el Señor retiró su santificación. Entonces eso quiere decir que la desobediencia no está en el llamado, sino en el reino del diablo. Y la desobediencia, hermanos, no es de Dios. Tengan mucho cuidado. Si nosotros somos llamados, tengan mucho cuidado que no seamos tibios. Tenemos que pertenecer de una manera seria al cuerpo de Cristo. Tenemos que conocer la palabra. Es una seriedad, hermanos, que lo que ustedes no nos imaginamos. Pero como cristianos y seguimos yendo, vemos que es algo muy delicado y vemos que es algo muy, muy serio. Vamos acabando, vamos a Hebreos capítulo 6, 9. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Palabra principal, persuadidos. Persuadidos. ¿Qué significa la palabra, el verbo persuadir? Persuadir. Mover. Obligar a creer algo y a hacer algo. Conseguir con razones y argumentos a una persona actúe o piense de un modo mejor. Entonces, ¿qué cosa es persuadir? Persuadir, o sea, actuar a una dirección para tener y beneficiarnos de cosas mejores. Estas cosas mejores, hacemos una comparación de que el mundo, el reino de este siglo, el reino del diablo, no vamos a encontrar ninguna cosa mejor, hermanos. Entonces no debemos de estar contaminándonos de una forma constante. Un pie en el mundo y otro pie en la congregación. Eso, hermanos, es peligroso porque si el hermano está en esa condición de tibio, la palabra de Dios dice que Dios le vomitará de su boca. Entonces quiere decir que ese hombre no es llamado. No es llamado. Eso hay que tener cuidado, hermanos. Persuadidos
de cosas mejores. Y para concluir, nos vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. ¿Qué significa la palabra escogido? La palabra escogido significa separado, seleccionado. La palabra seleccionado viene de la palabra selecto. Haciendo un ejemplo simple, los alumnos terminando secundaria van a postular, van a hacer un vestibular en portugués, van a postular a la universidad, 5,000. Y solamente los selectos, que hay una vacante solamente de 1,000, los selectos van a aprobar y van a ingresar a la universidad. Pero todos ellos, ¿no? Los selectos han sacrificado sábados, domingos, feriados, paseos, diversiones, vacaciones, etcétera, etcétera. Y se han desvelado en estudiar para conseguir ese objetivo de ser seleccionados en la universidad. Y ahí van a ser capacitados para que sean buenos gobernadores. Pero todos han sido postulantes, todos han sido llamados y se han inscrito. Pero los 4,000 se han quedado en medio camino por algún motivo. Ahí está la comparación simple y sencilla, quién es el llamado y quién es el escogido. Y vayan ustedes a ver si en el mundo nos está enseñando, como si fuese una parábola, la dificultad de postular a una universidad. Imagínense ustedes de que cómo es tanta la seriedad y el cuidado que tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor para aprobar en ese momento cuando somos evaluados para ser escogidos. Pero ¿cuál es la finalidad de ser escogidos? Aquí viene una cosa muy seria, hermanos. Se los digo con mucho amor. Apocalipsis 5:10 dice así lo siguiente: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El rey tiene símbolo de autoridad. El sacerdote tiene símbolo de poder. Pero lo que más me preocupa, ¿no? Dejando de lado un poquito así para entender el sentido de rey. Para ser rey, nosotros, el escogido, va a ser rey. Pero el rey tiene en su cabeza un distintivo que le va a identificar y para que tenga autoridad. ¿Qué es? Es la corona. Y aquí dice, ¿para qué sirve la corona? Para reinar. Pero no para ser súbditos, sino para ser rey. Entonces la pregunta es, ¿estamos capacitados para gobernar determinados territorios cuando heredemos definitivamente la tierra, en una tierra nueva, en una tierra renovada? Hermanos, es una cosa seria. Entonces, ¿para qué quiere el Señor escogidos? El Señor quiere escogidos para ser única y exclusivamente reyes. Entonces, quítense de la cabeza, quitémonos de la cabeza que vamos a ir solamente a calentar asiento en una congregación y que por estar ahí o que porque el pastor nos esté viendo o tengamos esa costumbre de decir, no, que el Señor me va a tener una esquinita de su gloria, aunque sea para barrer ahí, alguna cosita ahí. Ahí no va a existir escoba, hermano. Ahí todo es perfecto. Ahí vamos a estar en la gloria del Señor. Esta vida es pasajera. Señor, enséñame a administrar mi día, el día de hoy, el día de mañana. Cuando llegue el día de mañana será el día de hoy. Y cuando llegue el día pasado mañana será el día de hoy para nosotros, porque el mañana es del Señor.
Y yo les arengo, hermanos, en el nombre del Señor, y me arengo a mí mismo, porque soy igualito que ustedes. Me arengo a mí mismo a seguir firmes, pase lo que pase, a enfermedades, tristezas, pruebas, estar firmes en el Señor, mantener firme esa patente de ser llamados, así como Josué y Caleb. Ellos se mantuvieron firmes hasta lo último cuando el Señor decidió y dijo, ustedes, su familia, los 70 ancianos y los jóvenes van a entrar a la tierra prometida. Pero estos señores que han luchado contra mí, estos serán castigados. Y miren ustedes la consecuencia. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga y que nos dé sabiduría. Oremos siempre para que el Señor nos dé discernimiento para conocer su palabra, todos los días de nuestras vidas y mantenernos siempre aprobados en el camino de llamados para ser aprobados, para ser escogidos. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor.